¿Notas algo particular en esta fotografía? Muy posiblemente no. Pero déjame darte el contexto de una de las fotografías más perturbadoras jamás captadas antes. Jim Templeton, un bombero de Inglaterra, tomó esta fotografía a su hija. Un soleado día de verano en el año de 1964, salió con su hija sin sospechar que algo fuera de lo común pudiese ocurrir. Nos sentamos y le dije, ahora voy a sacar unas fotos tuyas con el vestido nuevo, le dijo Jim a su pequeña hija. Las tomó sin problema aparente, solo que cuando fue a revelarlas, se dio cuenta de la presencia de un misterioso hombre detrás de su hija, que no estaba en la escena. Jim, algo consternado, llevó estas fotografías a la empresa de Kodak. Ellos les dijeron que la fotografía era real. Quiere decir que Jim no la había trucado, con lo cual la versión del suceso era totalmente creíble. Había fotografiado a alguien que no estaba en el lugar. La fotografía fue publicada en distintos periódicos del mundo y se viralizó con total rapidez. Ahora, ¿quién era la extraña figura o el hombre detrás de la pequeña? Para los ufólogos estaba claro. De alguna manera, Jim había fotografiado a un astronauta. Con traje blanco, casco y un visor oscuro, Templeton creía que la fotografía podría ser un astronauta. Pero ¿qué sentido tendría esto? ¿Qué haría un astronauta en medio del campo? Y sobre todo, ¿por qué aparece en la fotografía si no estaba en el lugar? Aquí viene la parte perturbadora e interesante de esta historia. Resulta que días después de que esta fotografía fuese tomada por Jim, del otro lado del mundo, en Australia, se estaba llevando a cabo una prueba de misiles que fue abortada porque los técnicos informaron que habían visto a dos hombres en el campo de tiro. Para que se entienda mejor, cuando iban a lanzar los misiles de prueba, notaron que por el lugar habían dos hombres extraños, vestidos de blanco y con cascos. Cuando esta empresa vio la fotografía de Jim y al hombre detrás de la pequeña, se quedaron anonadados, porque se dieron cuenta que aquella figura detrás de la pequeña era exactamente los dos hombres vestidos de blanco que habían visto en las pruebas de misil. De inmediato relacionaron los hechos. ¿Cómo era posible que justo el mismo día, del otro lado del mundo, estas personas que hacían la prueba con misiles tuvieron que abortar la misión porque vieron a dos personas vestidas de blanco, al igual que la pequeña en la fotografía? Pero esto no fue todo. Quienes lanzaron los misiles aseguran que aparte de ver a estos misteriosos hombres que desaparecieron de la nada, vieron un platillo volador muy cerca del lugar de tiro del misil. A día de hoy se especula y se cree que aquella cosa o persona detrás de la pequeña no era un astronauta, era un alienígena, al igual que fue visto en el campo de tiro de misil de Australia. Por algún motivo, estos seres fueron divisados en dos partes distintas del mundo y en distintos acontecimientos. El hombre que ves en pantalla ha sido apodado el hombre sin rostro y es una fotografía que realmente se ha viralizado en las últimas décadas en el internet. Pero realmente nadie tiene el contexto real de quién es, qué es y qué fue lo que realmente le sucedió. La historia dice que este hombre tuvo un accidente que le habría dejado el rostro arruinado. Algunos dicen que trabajaba en una compañía eléctrica y habría sido alcanzado por un rayo tras caer una línea eléctrica. Otros han sugerido que fue salpicado por ácido en la fábrica en la que trabajaba. Hay muchas versiones de esta historia. Incluso hay quienes dicen que esta imagen fue retocada y que este hombre jamás existió. La realidad es que se llamaba Raymond Robinson y esta es su verdadera historia. Cuando Raymond tenía 8 años, subió hasta la torre que sostenía las líneas de alta tensión para la tranvía. Ahí, un pájaro había construido un nido y sus amigos y él querían ver si habían huevos en el mismo. Desgraciadamente, Raymond tocó por error los cables eléctricos y, por supuesto, logró sobrevivir, pero con la consecuencia del accidente en el que perdió sus ojos, su nariz y un brazo. Su rostro se desfiguró totalmente. Salió del hospital con una nariz protésica y unos lentes oscuros para ocultar sus cuencas vacías. Pasaba los días escuchando radio y trabajando haciendo cinturones de cartera y cuero, aislado totalmente del mundo. El pobre tipo se habría convertido en alguien muy solitario. Resulta que a raíz de esto, él por supuesto se acomplejó muchísimo y se hizo un fanático del alcohol. Pasaba bebiendo mañana y noche.
un grupo de jóvenes, como puedes ver en la imagen, le dieron licor a cambio de tomarse una foto para prácticamente ridiculizarlo. El pobre Raymond aceptaba con tal de obtener algo de alcohol. Esta es una historia que nos demuestra que quizás detrás de esta foto el misterioso hombre perturbador con este rostro no se trata de un espectro, se trataba simplemente de un pobre tipo que sufrió un accidente terrible y que personas malvadas como estos jóvenes se aprovechaban de él para obtener algo de humor. Es más, esta fotografía existe y sabemos de él porque estos jóvenes le dieron una botella de alcohol a cambio de que él se dejara tomar estas fotografías. No hay dudas de que muy probablemente conozcas esta fotografía que incluso se decía venía de la Deep Web. Esta fotografía es una de las más aterradoras fotografías que circulan en internet, pero la gran mayoría jamás te ha contado la historia detrás de ella. Debo confesar que en algún momento llegué a pensar que esta fotografía fue trucada, pero investigando te puedo garantizar que posiblemente es la fotografía que más credibilidad tiene, teniendo en cuenta en el año en que fue tomada, que evidentemente fue muy antiguo y que tuvo rigurosas pruebas por parte de empresas dedicadas a la fotografía para definitivamente decir que es 100% real. En la imagen se ven dos mujeres con un niño en cada pierna y de fondo un hombre colgando. Quiero que sepas que las mujeres aseguran que esa cosa o persona colgada de cabeza no estaba en el lugar de la escena. La historia no menciona mucho sobre la fotografía, pero es suficiente para entender qué es lo que sucedió. En algún momento de la década de los 50, una familia tejana conocida como los Cooper compró una antigua mansión y se mudó a ella. La primera noche la pasaron en casa. El padre trató de inmortalizar el momento con esta fotografía familiar para guardar el momento y recordarlo por siempre, en la que aparecían sus hijos, su mujer y su abuela. Todos estaban sonriendo y estaban felices por lo que habían logrado adquirir, es decir, era un nuevo comienzo para ellos y tal hecho les llenaba de alegría, pero la sorpresa fue mayúscula cuando vieron las fotos reveladas. En la escena aparece una silueta de un cuerpo que cuelga del techo y que no estaba allí cuando la fotografía se hizo. ¿Quién era o qué era ese ser? ¿Acaso una persona que había perdido la vida en aquella casa y su alma había quedado atrapada entre las paredes? La realidad es mucho más siniestra. Aquella mansión, se sabe, fue utilizada para hacer actos terribles que no puedo mencionar porque YouTube bajaría este video. Lo único que te puedo decir es que es muy similar a lo que sucedió con los alemanes y lo que le hicieron a los judíos. Sin duda alguna, este es el retrato paranormal más creíble que pueda existir. Es realmente escalofriante. Posiblemente identifiques muy bien a esta pareja, pues sí, son los Warren, los mayores investigadores paranormales que quizás hayan existido y cuyas historias han sido inspiradas para películas como El Conjuro y Annabelle. La siguiente fotografía que te pondré en pantalla es realmente perturbadora y es una de las que más ha rondado por redes sociales. Fíjate bien, ahí, detrás de la escalera, un niño parado con sus ojos de color blanquecino. Lamento decepcionarte, pero no hay mucho que decir de esta fotografía, solo que la misma Lorraine Warren la tomó, pero no en su museo de cosas paranormales, no, en su propia casa. Ella asegura que este niño no es malo y que vivió en su casa durante mucho tiempo. Este fantasma o espectro, según los Warren, es parte de su propia casa. Lorraine Warren asegura que incluso lo ha escuchado por las noches abrir el jarrón de las galletas y que en muchas ocasiones lo escuchaba hablarle. El pequeño fantasma incluso le escondía los tacones a manera de juego. Si este video te gustó, te pido por favor que des like, que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones. Lastimosamente el 90% de las personas que ven mis videos no se suscribe y no se dan cuenta que para ellos solo es un clic y para mí es un sueño haciéndose realidad y me motiva a traerte más contenido similar a este. Como siempre, muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo, que es lo más importante que todos tenemos. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.